Ok, continuamos entonces. ¿De qué estaba hablando? A ver si me estaban prestando atención. ¿Qué estaba yo comentando? El de una empresa que no se acordaba de cómo se pronunciaba, algo así. Ok, muy bien. Estaba ¿Qué platicando era? de MetaPlus y lo de los soldadores que había sucedido. No me acuerdo. Bueno, habla acerca, la relación a que es con respecto a la parte en cuestiones de los desperdicios o el desperdicio por empleado. Ellos, para construir determinada estructura, tenían ciertas medidas en cuestiones de soldadura. Entonces, si les tocaba hacer determinada estructura ese día, les entregaban determinadas barritas de soldadura. No sé si ya vieron las barritas que sirven para soldadura eléctrica. No sé si alguien las ha visto. Entonces, esas Sí, les el entregaban electrodo. exactamente. Entonces, les entregaban determinada cantidad para realizar determinada estructura. No podía haber más. ¿Por qué? Porque llegó un momento que hasta eso se desperdiciaba o se perdía. Igual, cuenta la leyenda, eso no me lo crean, que los policías en algún momento estuvieron condicionados, que porque les cobraban las balas. En dado caso de utilizarla, que les cobraban las balas. No sé si alguien ya había escuchado algo así. ¿Cuándo vas a terminar? Bueno, continúo. Ok, continuamos entonces. Otro de los aspectos importantes es alcanzar los objetivos de la empresa mediante la articulación de estos en la planeación, puesto que ayudan a definir el propósito apropiado y la dirección de comportamiento de los individuos para conseguir los resultados deseados. Aquí básicamente nos dice que debemos manejar la planeación que ya se tiene establecida. ¿Para qué? Para poder buscar la forma dentro de la dirección. Ellos, que son los que se encargan ya de llevar a cabo los procesos, estar muy pendientes para ver si se están consiguiendo los objetivos establecidos y si no, buscar la forma de ir cambiando, modificando, corregir la parte que no está funcionando para llegar a los objetivos. Principios de control. Tómenlos en cuenta, estos vienen en el examen. Equilibrio. A cada grupo o delegación conferida debe proporcionarse en el grado de control correspondiente. ¿Qué se refiere con esto? Cada área, tal vez igual si hay subdirecciones o si la empresa tiene sucursales, debe tener determinado control dentro de su área. Debe estar establecido el control que debe tener. ¿Para qué? Para que ellos mismos supervisen
las actividades que se tienen. Por ejemplo, hay empresas las cuales tienen muchas sucursales y cada una de estas tiene sus propios inventarios, sus propios procesos de control, supervisión, asesoría, etcétera. Luego, principio de los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de los objetivos. El control es un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. ¿A qué se refiere con objetivos preestablecidos? A los objetivos que ya se habían manifestado en la parte de la planeación, y el principio de control menciona que es un medio para poder alcanzarlos. Básicamente es el cambio, la mejora. El control sirve para detectar esos agujeros, esas fallas que se está teniendo, por lo cual no se está consiguiendo los objetivos y por lo tanto sirve para ir modificando y que estos lleguen a su vez a lo que ya se tiene establecido en la parte de la planeación. A ver. Principio de la oportunidad. Para que el control sea eficaz, se necesita ser oportuno, debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. Antes de que ya no tenga manera de corregirse, debemos prever qué actividades pueden tener cierto riesgo. Entonces aquí está la parte en la que va a servir el control. Vamos a ir visualizando de manera anticipada alguna posible situación de contingencia. ¿Qué pasa si no se cumple determinada actividad? Bueno, si no se cumple esa, pues podemos realizar esta otra o podemos modificar algo. Todo esto nos sirve ¿para qué? Para que antes de que haya el fallo, antes de que sea inevitable, podemos corregirlo y podemos mejorar. Principio de las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las causas que las originaron, para poder tomar las medidas necesarias y evitarlas en su futuro. Sí puede haber alguna variación de lo establecido en nuestro plan, en nuestra planeación. Es posible y en muchas ocasiones se da, sobre todo cuando a veces manejamos una empresa en la que se trabaja mucho el aspecto del servicio, que no sabemos exactamente cómo puede reaccionar nuestro cliente. Entonces ahí puede haber cierta modificación, cierta variación, pero también hay que buscar o analizar, de acuerdo a lo que menciona el control, qué es lo que está pasando o por qué se dio esa situación, cómo se va a corregir. Tal vez ofrezca un servicio, pero me hace falta cubrir otros aspectos y el cliente me demanda esos aspectos. Y yo tengo que verme en la necesidad de agarrar y tal vez ajustar mi precio, bajar el precio del servicio que yo estoy prestando, porque tal vez no tengo la suficiente capacidad o tal vez mi servicio no está enfocado a lo que el cliente me está pidiendo y que en su momento contrató y va hacia otra dirección. Entonces, a veces pasa que tienes que agarrar y tienes que ir siendo flexible en algunos aspectos para seguir teniendo clientes. Pero a pesar de eso, se busca que se detalle y se encuentre qué fue lo que causó que yo tuviera que agarrar y bajar, por ejemplo, un precio, debido a que tal vez hubo algún fallo o algo no se estaba tomando en cuenta. Y eso ocasiona a veces los cambios, sobre todo en el aspecto de las empresas, sobre todo mayormente se da en el aspecto de los servicios. Costeabilidad.
El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que esté presente en tiempo y dinero en relación con las ventajas reales que este reporte. Cada uno de nosotros, al momento de ser productivo o al momento de laborar en una empresa, van a analizar qué tanto puede afectar que esté o que no esté la persona. Y también van a evaluar qué tanto me produce o qué tanto no me produce. En la actualidad, debido a la situación que se está viviendo, muchas empresas han hecho recorte de personal. Y no solo han hecho recorte de personal así como que de una manera, pues tal vez objetiva, sino que también han estado realizando recorte de personal de manera indiscriminada. A veces no importa si es bueno o malo o es una persona que de verdad está siendo productiva, sino que simplemente por el hecho de que no están habiendo los ingresos suficientes, tienen que ellos buscar la manera de salir o de tal vez sobrellevar la situación que se está viviendo. Entonces, eso también influye en esa parte de la productividad y sobre todo en el aspecto de la confiabilidad. ¿Vale la pena lo que estoy invirtiendo en determinada persona? Sí, sí vale la pena. Es como cuando, no sé, un equipo de fútbol, sobre todo en el aspecto deportivo, que también se maneja de manera de empresa, invierten muchísimo dinero en determinado jugador o determinado deportista. Se analiza toda esa parte. El hecho de invertir en una persona y que luego al final tal vez no funcione como tú lo esperabas, también puede ocasionar pérdidas. En algún momento, aquí en el béisbol yucateco, se daba mucho. Invertían en gente de fuera, traían muchos jugadores foráneos, y luego resultaba que no daban el ancho, mientras resultaba una pérdida para la empresa. Entonces, así como puede ser este ejemplo que estoy mencionando, también se da dentro de eso. Principio de excepción. El control debe aplicarse preferentemente a todas las actividades excepcionales o representativas a fin de reducir costos y tiempo. Este es importante, sobre todo en el aspecto de los costos, sobre todo en el aspecto de los tiempos. Ahí hay que tomar en cuenta que en algún momento se nos puede presentar una situación diferente, algo que no esté, ¿cómo decirlo? Algo que no esté previsto y que se tiene que tomar una decisión o se tiene que darle continuidad. ¿Para qué? Para que la empresa funcione. Es como cuando, no sé, tienes una empresa de algún tipo y tienes alguna maquinaria. De esa maquinaria de la nada agarra y deja de funcionar. Y eso tal vez no lo tenías en cuenta. Pero si tú no ves o no la reparas, pierdes por completo tu productividad. Entonces, ¿qué haces? ¿Esperas o buscas la manera de reparar? Imaginemos, tengo una panadería y deja de funcionar mi horno. ¿Qué hago? ¿Lo reparo o simplemente paro mis actividades? Maestro, pues creo que depende porque, por ejemplo, si tienes pedidos, creo que lo tendrías que reparar para cubrirlos o dependiendo avisar pues, no sé si lleva, no sé, en casos de si llevan francés o bolillos o panes en las tiendas para que vendan, pues tendría que avisarle a las tiendas o repararlo prácticamente porque si no perdería todo lo del día. Las tiendas pues prácticamente están esperanzados de la panadería, ¿no? Para que vendan. Así es. Muy bien, Choch. Creo que ahí es importante. A veces hay situaciones en las cuales nosotros no son esperadas dentro de la empresa y no le esperas que suceda en el momento menos indicado. Entonces ahí no queda otra que agarrar y tener que solucionar la problemática que se está dando.
Por eso nos habla acerca de la excepción. Y luego dice, de función controlada. La función controladora, por ningún motivo, debe comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad del control. Una persona o la función que realice el control no debe estar involucrada en una actividad de controlar. ¿A qué voy con eso? A ver, permítame, creo que entró algo. Me parece ver que entró algo. Bueno, ok, continúo con respecto a la función. Bueno. Ok. La función controladora dice, por ningún motivo debe comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad del control. Una persona o la función que se realice el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Por ejemplo, siempre es importante tener supervisores externos o que haya una evaluación externa. ¿Por qué? Porque lógicamente, si yo, persona que supervisa, soy amiguísimo de José Luis, y somos así, uña y mugre, salimos a cenar cada viernes, salimos los fines de semana, guatísimos. Y José Luis a tomar la coca, entonces, súper amigos. Pero José Luis viene siendo como que un subordinado. O sea, yo soy el supervisor de José Luis. Y yo sé que en algún momento José Luis está haciendo cosas que no debería. Pierde esa objetividad. ¿Por qué? Porque él agarra, es mi amigo, no lo voy a perjudicar a pesar de que sé que está haciendo cosas que tal vez no son correctas. Entonces, por eso es importante, ¿sabes? En ocasiones tener esa supervisión externa. Ya que con eso cierro, nada más por favor hagan sus tareas, voy a pasar la lista así de manera súper contra veloz, porque vi que ya se nos fue la hora. Ok, a Angelito me parece verlo, a Aragón me parece verla, a Alicia, a Fabi entró un momento, Michelle igual, Sheila, Jesús, George, Jackie, Cristian igual, José Luis, Díaz, Adamari, Zaida, Fátima, Karina, Jenny, Juan Carlos, Diana, Cristian, Fátima, Areli, César, a Yanina no la vi, a Paulina sí la vi, a Andrea sí la vi, a Piedra María, a Conchi, a Gerardo, a Yuri sí la vi, a Yari igual. Ok. Perfecto, bueno. Bueno, eso sería entonces todo por el día de hoy. Ya nos quedó el tiempo. Les subo los dos materiales, la parte de dirección y la parte de control. Por favor, comiencen a estudiar de una vez. Van a presentar examen, yo creo que ya 2 semanas. Entonces, nada más para que ya estén listos y para que les vaya muy bien. Nos vemos entonces, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho, que estén bien.